a ver cuánto de Sí, así era. Al principio era así y después cada surtidor tenía un registro, digamos, mecánico que iba por los litros que vendíamos y después teníamos claro, que hacer la diferencia. bien, bueno, ahí está, ¿ves? No es Y si que, faltaba teníamos que pagarlo. y sí, determinaban una diferencia, claro, porque justamente el inventario permanente nos permite determinar diferencias de, no quiero decir el nombre de nuevo, bueno, nos permite determinar si hay faltantes o sobrantes, ¿sí? En el diferencia de inventario no voy a tener nada contra qué controlar, solo voy a considerar que lo que no tengo, lo vendí. Miren, es como que ustedes dicen, cobré de sueldo 40.000 pesos y llegué a fin de mes con 1.000. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto Claro, gastaron? sí, 39.000 pesos gasté. ¿Cómo lo No están tengo eso. calculando? Por diferencia de inventario. Esto es lo que tuve y esto es lo que me quedó. Lo que no tengo es porque lo gasté. No sé si lo gasté yo o vino mi hijo y me sacó y no lo puedo saber. Sé que lo que no Claro. tengo lo gasté, ¿sí? Como para que ustedes se vayan Profe, preparando. una pregunta. En el caso de que hubiera una pérdida, ¿no? Si usás el método de diferencia de inventario, ¿lo tomaría como una salida porque no está en stock? O sea, Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. En el ok. inventario permanente voy llevando, fíjense el nombre, inventario permanente. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo puedo controlar o voy llevando actualizado cuáles son el movimiento de ese artículo. Cuántas unidades entran, cuántas unidades se venden, cuántas me deberían quedar. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Por esto, porque tengo que llevar un registro auxiliar. ¿Sí? Es decir, que voy a tener que hacer registraciones, ¿m? En un registro auxiliar. ¿Se acuerdan ustedes? Vieron registros y vieron registros que eran principales y había registros auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, el libro diario es un registro, ¿cómo? Principal. 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 El mayor general es un registro principal. ¿Qué registros auxiliares se acuerdan de haber visto o de haber leído alguno así? Mayores auxiliares también habían. Los mayores auxiliares. Por ejemplo, ¿para qué se usaban los mayores auxiliares? Yo los ayudo. Para llevar un control sobre el saldo de las cuentas. Muy bien, para llevar un control sobre el saldo. Y a ver, por ejemplo, cuál podría ser. Porque ya lo tienen que saber si lo estudiaron para el parcial. Caja y banco. Deudores por ventas. ¿Cuál podría Mayores ser? auxiliares, ¿de quién llevamos? ¿De quién? De las cuentas, por ejemplo, de la cuenta compras se podía hacer mayores No, la auxiliares, que cuenta eran las que compras se es una cuenta de fundían. Deudores por movimiento. ventas. Serían un deudor De- G. López, por Deudores ejemplo. por Hablaron todos juntos y ahora se callaron todos. Sería un deudor particular, por ejemplo. Deudor Sí, de Jorge las cuentas López sería un mayor sociales. auxiliar por deudores por ventas. Perfecto. Los mayores auxiliares los usábamos para tener información detallada, analítica, de una cuenta colectiva. Por ejemplo, la cuenta deudores por ventas me da información sobre todos los deudores que tiene la empresa, ¿sí? Y la cuenta, si yo quiero conocer, bueno, pero ¿quiénes son las personas que me deben? Tengo que tener un registro auxiliar, que es el mayor auxiliar, que voy a llevar un registro por cada uno de esos deudores, ¿sí? Entonces ahí voy a poder individualizar quién es el que me debe. Lo mismo podemos hacer con proveedores, que es una cuenta colectiva, y a través de los mayores auxiliares podríamos tener quiénes son cada uno de esos proveedores a los cuales les debemos dinero, ¿sí? Y de la misma manera podríamos llevar la cuenta mercaderías como una cuenta colectiva y tener una ficha de stock por cada tipo de productos y así conocer cómo está conformado el saldo de la cuenta mercaderías, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, mercaderías el saldo es de tantos pesos que corresponde
a tantas unidades del artículo A, tantas unidades del artículo B, tantas del artículo C. ¿Entienden? Eso es porque tenemos un registro auxiliar que se llama, que en el caso de las fichas de stock, las fichas de stock es el mayor auxiliar, es el registro auxiliar que vamos a tener que ir implementando para poder determinar el costo de la mercadería vendida a través de este método que es inventario permanente. ¿Sí? Sí, profe, ¿Bien? yo lo uso. Yo tengo, somos socias con una colega y hacemos todo ese tipo de controles, digamos. Bueno, buenísimo. Ahora, los demás me El van tema de siguiendo. formularios o de los deudores que tenemos. Claro, los mayores auxiliares. Ahora este particular, este mayor auxiliar, que son las fichas de stock son un mayor auxiliar, tienen una variante que es diferente a los demás mayores auxiliares que hemos visto o que conocen, porque tiene la particularidad de que además de brindarnos la información expresada en términos monetarios como cualquier mayor, nos tiene que brindar la información también en unidades, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a mostrar una ficha de stock y vamos a ver cómo se usa, qué se anota, qué no se anota, cuál es la documentación respaldatoria. Lo importante es que tengan presente también que esa ficha de stock es un registro auxiliar, es un mayor auxiliar y que por lo tanto, si es un mayor auxiliar, es un registro ¿cómo? ¿De primera entrada o de segunda entrada? De segunda entrada. ¿De primera, profe? De primera. De primera entrada, ¿sí? De primera. ¿Por qué es importante esto que sea de primera entrada? Porque acuérdense que ustedes deben tener en el itinerario de registros, ¿sí? Cómo interactúan la documentación respaldatoria con los registros. De la documentación, cuando un registro es de primera entrada, ¿qué significa? Que va directo del comprobante. Claro, que la registración pasa de la documentación respaldatoria al registro, ¿sí? Al registro de primera entrada, que puede ser, por ejemplo, el mayor auxiliar o podría ser el libro diario. Es decir, que este documento lo tengo que registrar. Ay, no me queda bien lo que quiero poner acá. No me gusta como yo se los quería graficar de otra manera. De la documentación respaldatoria pasa a los registros de primera entrada. ¿Cuál sería un registro de primera entrada? El libro diario, ¿sí? Y esta ficha de stock también es un registro de primera entrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que el ente haga una operación que involucre a las mercaderías, ese comprobante va a tener que ser registrado en el libro diario y en la ficha de stock, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un registro de primera entrada, entonces las operaciones las vamos a registrar directamente desde la documentación respaldatoria. Bien, les voy a mostrar ahora cómo es una ficha de stock. Miren, acá tienen una ficha de stock. Recuerden que el ente va a tener tantas fichas de stock como productos comercialice, es decir, que puede tener muchos, va a depender del tipo de actividad que realice la empresa, ¿sí? La cantidad, una cosa sería un supermercado, otra cosa sería, no sé, en el caso del ejemplo que nos ponía Miriam, una estación de servicio, es más acotada la cantidad de productos, ¿sí? Entonces quizás tengan menos fichas de stock. Pero bueno, esto lo que quiero que les quede bien en claro es que es una ficha por cada artículo. Fíjense la forma que tiene. Vamos a primero centrarnos en la estructura de la ficha, ¿sí? Va a tener que tener un nombre para identificar cuál es el producto, porque no puedo mezclar. A ver, Miriam, vos no podés cargar
en la ficha de stock de la Nafta Infinia los movimientos de la Nafta Super, ¿verdad?